Listo. Muy bien. Pues Vale, bienvenidas a Ana todas Laura, las... Sí, por si acaso necesitas hacer algo, de momento no me hagas anfitrión hasta que no vaya a mostrar imágenes. ok. Solo, Es ¿vale? ahorita una introducción Sí, y ya empezamos. Realmente no tengo vale. ahorita material Te y hago, todos te tienen hago- acceso directo. Sí, vale, era por si acaso tenías que arreglar algo con alguien. ajá. Vale, De ir dando acceso, no. La liga está para acceder vale. sin permiso. Ajá. Gracias. Ujú. Muy bien. Nuevamente, bienvenidas a todas. Gracias. Gracias las que tuvieron la oportunidad de unirse en vivo. Está Miguel Castro de Diraya. Voy a hacer una pequeña introducción de algo que encontré en línea acerca de él y su trabajo. Él hace muchos años se dedicaba a la educación artística, pero una vez que conoció el trabajo de Arno Stern en París con el juego de pintar en el Clos-Lieu, le interesó mucho su trabajo y a partir de ahí fue una investigación muy profunda que llegó a conocerlo y a participar muy de cerca con él. El encuentro con Arno le hizo transformar completamente su forma de trabajar y abandonar la educación artística a la que se dedicaba. Abre entonces un taller con las mismas características que Le Clolio y crea otro de arcilla aplicando las mismas condiciones de trabajo. Durante años investiga en el taller y encuentra la formulación en arcilla. Su investigación paralelamente se desarrolla en el trabajo con el cuerpo y la creación de espacios para jugar, asumiendo roles en lo que él llama juego de configuración. En 1993 se encuentra con Vega Martín y continúan juntos su trabajo. A lo largo de todo este tiempo ha participado en congresos internacionales e impartido conferencias, charlas y cursos de formación tanto para empresas como para profesionales de la educación o para padres. Desde 1988 es profesor de la Universidad de Cantabria, donde imparte formación en educación creadora y continúa su trabajo en los talleres de pintura, arcilla y movimiento. Creo que está muy completo, Miguel, así que adelante. Muchas gracias. Muy honrada de que estés acá compartiendo. Solo faltaría decir que a raíz de tener mis dos hijas pequeñas, fue cuando realmente aprendí, gracias a ellas, cómo tenía lugar el aprendizaje. Eh, digamos, de una manera que no me esperaba en absoluto y que además contradecía la formación que yo tenía. Pero bueno, de eso hablaremos a menudo. Bueno, lo primero que os quiero decir a las personas que estáis visibles y a las invisibles, que en la medida que os podáis visibilizar, me hacéis un favor. Me hacéis un favor porque es difícil hablar con un nombre sobre una pantalla. Y por otro lado, que no tengo un discurso que no se pueda interrumpir. Entonces, como lo que voy a hacer es dar noticia de algo que es realmente vasto y complejo, pues habrá muchas cosas que difícilmente sean comprensibles solo con nombrarlas. Entonces, si tenéis alguna curiosidad, pues nada, simplemente con abrir el micrófono, interrumpirme y preguntar. No hay ningún problema en ello, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que decir es que una educación creadora no solamente es necesaria, es que si no es creadora, eh, no tiene valor como educación verdadera. ¿Por qué? Porque solo con una educación creadora, eh, las personas, los niños, las niñas, pueden construirse, pueden construirse a nivel cognitivo,
a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicofísico, es decir, construirse a sí mismas, siguiendo sus propias necesidades, que cuando son niños y niñas muy pequeñas, pues son francamente indetectables desde el exterior. Como son indetectables, si no hacemos esta operación de posibilitarles su propio aprendizaje, la construcción de su propio aprendizaje, lo que hacemos es proyectar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras necesidades sobre ellos. Y de esta manera, lo más normal es que les desviemos a lugares que no son cómodos, que no se sienten a gusto y que no les interesan demasiado. De ahí pueden venir cosas como fracaso escolar, desidia hacia el aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que la educación que impartamos sea creadora. Y además, porque no solamente necesitamos que sean personas que se autoconstruyan, sino que no se generen dependencias, que sean personas autónomas, autónomas y críticas, con capacidad de tomar decisiones en la vida cuando surjan problemas para los que no hay soluciones prescritas, sino que tengan que inventárselas. En ese sentido, necesitamos una educación creadora para que las personas sean creadoras. Digamos que hay tres principios básicos que se pueden aplicar de maneras muy diferentes. Yo mostraré la nuestra, pero no es la única posible. Hay tres principios para que una educación pueda plantearse creadoramente. El primer principio residiría en que en una educación donde hay más de un niño, y cuando hay un niño solo, me refiero, por ejemplo, en casa, pues también hay que tenerla presente, y es que es necesario que haya un equilibrio entre lo colectivo y lo personal. Normalmente en nuestras escuelas todo está pensado para el grupo. Hay un programa para el grupo establecido para un tiempo determinado, un curso, un ciclo. Está prescrito ese programa con unas actividades, unos objetivos, unas herramientas, unos materiales iguales para todo el grupo. Entonces, olvidamos de esta manera que el grupo, aunque sea un grupo de niños y niñas de la misma edad, está constituido por personas que son diferentes, es decir, que tienen diferentes ritmos de trabajo, diferentes intereses, que trabajan desde diferentes emociones y por tanto que tienen necesidades diferentes también. Cuando no tenemos esto en cuenta y aplicamos simplemente una programación, lo que estamos haciendo es convirtiendo a personas diferentes en escolares homogeneizados que tienen necesariamente que renunciar a todo lo que tienen de particular, de personal, de original, para seguir algo que no les va a interesar, que no se corresponde con su ritmo de trabajo, ni que satisface sus curiosidades vitales. Por tanto, es necesario establecer ese equilibrio, lo primero de todo. En algunas escuelas, este desequilibrio se nota muy bien en que los niños no se mueven al unísono, es decir, juegan al mismo tiempo en la misma cosa, van todos como en bandada, unos detrás de otros, moviéndose de un lugar a otro, jugando de la misma manera, y no se detecta intereses particulares. No se detecta un niño interesado en una cosa, una niña interesada en otra, no se interesa, no aparecen las personas, solo aparece el grupo, solo se manifiesta el grupo, las personas desaparecen. Esto significa que hay un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio entre lo colectivo y lo personal y se promueve solamente lo colectivo, con reglas, programas, etcétera, para el grupo, sin tener en cuenta las personas, lo que estamos creando es un grupo que establece relaciones de comparación entre ellos y que establece relaciones competitivas, donde habrá un líder que aprende a manipular y unos seguidores que se dejan manipular y que no toman decisiones nunca. Y esto se va a trasladar a su vida adulta. Así que el primer principio sería
tener este criterio, establecer un equilibrio entre lo colectivo y lo personal. Yo mostraré un poquito más adelante cómo lo hacemos nosotros, pero se puede hacer de muchas maneras, repito. El segundo principio es que nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo decía, a raíz del nacimiento de nuestras hijas pequeñas, que el aprendizaje no tiene lugar por medio de la enseñanza casi nunca. La enseñanza, yo me he formado con el paradigma del binomio enseñanza-aprendizaje, no concebía el aprendizaje sin enseñanza, y en un momento dado mis hijas me demostraron que la enseñanza lo que generaba era dificultades para el aprendizaje y a veces lo imposibilitaba. Esto también lo mostraré un poquito más adelante. Así que si no hay enseñanza, ¿cómo puede haber aprendizaje? Por el juego, pero por el juego verdadero, no por el entretenimiento, no por la sumisión a las condiciones que establece el mercado para aparentemente jugar, solo aparentemente. El juego es, digamos, la característica humana que todos los seres humanos tenemos, universal, independiente de la edad. La capacidad de juego la tienen los niños y la tenemos los adultos, y no termina con nosotros hasta que nos morimos. Esta capacidad es la que nos ha permitido a todos los seres humanos hacer las dos mayores conquistas cognitivas, emocionales, psicomotrices más grandes que podamos hacer jamás, que son la conquista del lenguaje y la conquista de la bipedestación. No va a haber otros aprendizajes más complejos que estos dos. Son un hito histórico que nos va a permitir la conquista del pequeño mundo que está a nuestro alrededor, como cuando somos pequeños, y a medida que crecemos, del mundo que se va ampliando a nuestro alrededor. Un mundo de conocimientos, de relaciones, de conquistas diversas en todos los sentidos, ¿no? Así que el juego es por antonomasia la manera en que los seres humanos podemos aprender. Pero fijaros bien que no es una herramienta, no es un método que se pueda aplicar, porque el juego es incontrolable. A veces se oye esto de que el juego es la herramienta que tenemos para aprender, y claro, yo suelo preguntar, ¿hablamos alguna vez de que las piernas son la herramienta que tenemos para andar? No lo decimos nunca. ¿Por qué? Porque se ve cómo andamos, se ve cómo es nuestro cuerpo y se ve que andamos por medio de las piernas, nos desplazamos. Así que no decimos que es una herramienta, porque vemos que está en nosotros. Pero claro, ¿por qué decimos que el juego es una herramienta? Porque vemos jugar con objetos. Y entonces pensamos que es el objeto lo que provoca el juego. Y el juego está en nosotros y no depende del exterior. El mercado, que es insaciable e inteligente, quiere que pensemos que el juego está en nuestro exterior y que solo se accede a él por medio de los objetos que facilitan su negocio. Pero el juego está en nuestro interior. El juego se despierta por medio de una especie de chispazo, digamos, una conexión emocional que nos pone en contacto con algo externo y nos empuja a conquistarlo. ¿Cómo se hace, cómo procede esta conexión emocional y nos lleva a conquistar algo externo? Pues por medio del placer, fundamentalmente. Es el placer el que nos lleva a aprender. No nos lleva a aprender la necesidad del adulto, ni la necesidad de la sociedad, de lo que quiere que seamos de adultos, ni nos lleva a aprender la ansiedad de nuestros padres porque adquiramos cosas que quizá nosotros pensamos que son indispensables. No, solo nos lleva el placer de cada acto cognitivo, de cada acto emocional, de cada acto social en el que hacemos una conquista. Y este placer está acompañado de la curiosidad y está acompañado, cuando la curiosidad se ensancha, de la necesidad. Así que placer, curiosidad, necesidad
son digamos, los componentes de este chispazo emocional que nos lleva a hacer una conquista externa. Cuando digo conquista externa, puede ser del vocabulario, puede ser de un movimiento físico cuando somos bebés, del sonido de una palabra, pero cualquier conquista cognitiva, emocional, social, etcétera, etcétera, ¿no? Así que así empieza el aprendizaje. Y así podría continuar si las condiciones que creáramos para aprender fueran verdaderas condiciones de juego. ¿Por qué no son verdaderas condiciones de juego? Porque normalmente se entiende el juego como un entretenimiento, con un entretenimiento que podemos proporcionar desde fuera. Y con esto no posibilitamos que se dé esta conexión emocional en el interior de las personas. Todo lo que proviene de fuera, solamente si se da esa conexión interna, posibilita el juego. Pero si no se da, es imposible jugar y por tanto imposible entrar en un estado que te permite aprender. Porque el estado de juego lo que nos convierte es en personas capaces. El estado de juego nos convierte en personas con enorme capacidad de atención. Incluso en aquellos niños que se dice que no tienen capacidad de atención ni de esfuerzo, resulta que cuando juegan son capaces de estar horas y horas investigando en algo que aparentemente podemos pensar que es fútil, pero en lo que se está entrenando su cerebro. Un niño que vemos que está intentando poner vertical un bolígrafo y que se mantenga vertical y se le cae una y otra vez, insiste y persevera y es constante en el esfuerzo de mantener algo que además nosotros sabemos que es imposible, que no se puede mantener de pie si no inventamos alguna cosa y le ponemos un poquito de arcilla o de plastilina en la punta para que se pegue y se permanezca de pie, ellos van a perseverar. Y van a perseverar. ¿Por qué? Porque nada externo les ha incitado a hacerlo, ninguna obligación, ninguna propuesta, ninguna idea, porque propuestas, ideas, métodos les desvían de lo que realmente les puede interesar. Así que esta es la primera cuestión y es que el programa determina lo que deben aprender y con el programa no se aprende, se puede memorizar, pero aprender no se puede aprender. Yo recuerdo de pequeño, cada principio de curso en el aula, los primeros días había un día, una mañana en la que se dedicaba a repartir libros. Nos repartían los libros de todas las asignaturas que teníamos que estudiar. Y el primer día siempre pasaba lo mismo. Recibíamos los libros y yo me acuerdo que empezaba a hojear cualquiera y cualquiera de aquellos libros, abriéndolo por cualquier parte, me llamaba la atención. Atraía mi curiosidad, una fotografía, un pie de fotografía, un titular, y esa curiosidad que se abría en mí, si había tiempo suficiente, más minutos, derivaba en en un pequeño interés que me incitaba a seguir leyendo, pero en el momento en que me decían cerrar todos los libros y abrir un libro determinado por una página determinada, a mí me dejaba de interesar absolutamente. Ya no me interesaba nada. ¿Por qué? Porque simplemente me estaban diciendo desde fuera, determinando lo que me debía interesar. Y yo no podía hacerlo, simplemente, porque no podía conectar con ello. No se seguía mi interés, no se entendía ni se podía manifestar la propia curiosidad, claro está, y eso quedaba apartado. Yo ya no podía jugar, digamos, a aprender, que es la manera verdadera de aprender. Así que esta es una de las primeras cuestiones que impiden jugar el juego profundo y verdadero. La segunda es que el juego verdadero no puede ser sometido a juicio, de ningún tipo, ni positivo ni negativo, porque cuando se somete a juicio se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque el juicio genera temor. Basta que recordéis vuestros años de escuela o de universidad, no sé muy bien, y recordar aquellos momentos en que se os sacaba a la pizarra o se os obligaba a poneros de pie para responder a una pregunta. Bueno, pues lo que solía suceder es que nos poníamos tan nerviosas que no dábamos pie con bola. Incluso cosas que no sabíamos, no podíamos acceder a ellas.
en el momento en que nos sentábamos o abandonábamos el aula del examen donde habíamos depositado una hoja en blanco porque nos habíamos quedado en blanco, en el momento en que nos sentábamos y la presión se dejaba de ejercer sobre nosotros, recordábamos lo que no habíamos sido capaces de explicar. Esto tiene una explicación a nivel neuronal, y es que cuando sentimos que se nos va a juzgar, nos defendemos, porque el juicio se vive como una agresión, como una agresión. Y entonces nuestro organismo está preparado para funcionar ante una agresión. ¿Cómo funcionamos los mamíferos ante una agresión? Pues hacemos una de estas tres cosas. Mirad, la primera es salir corriendo. Cuando tenemos miedo ante algo, tratamos de escapar. La segunda, si no podemos escapar, es hacernos los muertos. Esto lo veréis en algunos animales. Cuando perseguís a una gallina, lo primero que hace es escapar. Pero si no tiene salida, se hace la muerta, para ver si así pasa desapercibida. Y la tercera y última, si no podemos ninguna de estas dos, pues es atacar al que tememos. Claro, ante un examen, ante una pregunta, ante todas estas cosas, ni podemos seguir huyendo del aula, ni podemos pegar un puñetazo al profesor o a la profesora, ni podemos hacernos los muertos, que es lo que más o menos hacemos. ¿Por qué? Porque mirad, tenemos esta reacción, que es cierre corporal, encoger los hombros y apenas nos sale la voz del cuello. Es casi hacernos los muertos. Pero al hacer esto, todos nuestros circuitos neuronales que estaban preparados con un chorro de adrenalina para salir disparados o para hacer otras cosas, nos limitan el acceso a nuestros archivos neuronales. Así que no podemos recordar lo que sabemos. Es imposible. Solamente cuando todas estas hormonas y todas estas, digamos, proteínas vuelven a su estado natural, entonces recordamos. ¿Por qué? Porque podemos volver por nuestros caminos neuronales a nuestros archivos donde teníamos almacenado el conocimiento. Así que el juicio, como veis, lo que significa es, lo que provoca es defensa. Y la defensa lo que provoca es, pues, una inhibición absoluta. Por eso, bajo juicio no se puede aprender. Y fijaros que todos nuestros sistemas educativos pues están basados en el juicio permanente, que no se le llama así, se le llama evaluación, pero es lo mismo, ¿vale? Es un eufemismo de lo que es un juicio verdadero. Ahora bien, podríamos pensar que el juicio negativo pues es terrible y que el juicio positivo, hombre, incluso puede reforzar el aprendizaje. Pues es todo lo contrario. Del juicio negativo te puedes liberar, te puedes rebelar, pero del juicio positivo lo que hace es desplazarte a la gratificación posterior a la actividad, lo que era placer complementario y paralelo a la actividad. Es decir, dejamos de hacer las cosas por placer y solo buscamos la gratificación final, que es el muy bien, chico, una buena nota, un aplauso, etcétera, etcétera. Así que la gratificación, digamos, positiva es más tremendamente condicionante que la negativa. Es un juicio que aparentemente podría parecer que sirve y resulta que sirve peor que el juicio negativo. Y por fin, la tercera cuestión, diría, que inhibe el juego y no permite el aprendizaje, es hacer un espectáculo del propio aprendizaje. Esto que hacemos inocentemente, y es que un niño pequeño, no sé, es muy pequeño, y de repente dice su primera palabra. Y viene ya la tía y le decimos, repítele a la tía esta palabra tan bonita que has dicho. Y viene la abuela y repítele la abuela. Y les hacemos exhibir todo el rato. Y como encima sus primeras palabras pues son bastante graciosas, porque en vez de decir cocodrilo, dicen crocodilo, entonces se lo hacemos repetir más porque nos hace mucha gracia. Pero es que los niños no son gilipollas, no son tontos. Los niños son seres humanos, inteligentes y creadores. Y saben, cuando están intentando conquistar una palabra y reproducirla, saben que no la están consiguiendo todavía. Y por eso la van a repetir mucho tiempo y necesitan mucho tiempo de que se la digamos bien, oírla bien, para poder reproducirla bien. Así que cuando les hacemos hacer el payaso reproduciendo la palabra que ellos saben que no están diciendo como debe ser,
les estamos de alguna manera humillando. Pero en esa humillación, pues hay unas risas, una aceptación, un juicio positivo, en definitiva, y entonces el placer de conquistar una palabra, con todo el esfuerzo y la intensidad del esfuerzo y la perseverancia en el esfuerzo, se anula. Ya no es por juego, ya es por hacer gracia a los demás. Por tanto, la gratificación se impone y ya el aprendizaje se va a hacer mucho más costoso. O cosas tan inocentes como un niño hace su primer dibujo y lo ponemos con un imán en la nevera. O, es decir, cualquier cosa que la saquemos del espacio privado, personal, de conquista personal y la traslademos al espacio público, pues es someterlo a la inhibición, al juego y a que el esfuerzo para el aprendizaje pues sea muy costoso y no sea placentero. Y se inhibe, por tanto, el juego. Estas serían un poco las tres características fundamentales de cómo un juego no debe ser tratado. Es decir, no debe ser juzgado, no debe ser guiado, no debe ser sometido a juicio, no debe ser expuesto al público ni exhibido, pero debe ser asistido. Y hablaré finalmente del tercer principio, he dicho dos, el equilibrar lo colectivo con lo personal, el de jugar siempre, y el tercero sería cuál es nuestro rol como educadores para posibilitar cualquier aprendizaje. Y nuestro rol como educadores, hablaré de él como un rol que voy a llamar de asistencia. Es decir, un rol en el que no se tiene el poder, esto es importante, sino que se está al servicio verdadero de las personas, porque muchos educadores que ejercen el poder realmente dicen que no, que ellos no ejercen el poder, que ellos están satisfaciendo las necesidades a su servicio, pero están aplicando un programa, por ejemplo, o están proyectando sus propias necesidades sobre los demás y no están mirando a las personas para detectar cuáles son sus verdaderas necesidades. O roban descubrimientos porque tienen la manía de enseñar. Para nosotros es muy importante no abrumar con nuestros conocimientos, sino posibilitar que los conquisten y crear las condiciones físicas y materiales para que estos conocimientos sean posibles. Y pondré algunos ejemplos. No sé si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Me paro un momento. Miguel, yo quisiera un comentario en lo que comentabas hace rato con respecto, y esto es porque es algo muy personal. Mi hija tiene 5 años, acaba de cumplir, y en el tema de las palabras, ¿no? Puedo ver cuando ella está haciendo este esfuerzo de recordar cómo se dice la palabra y reproducirlo tal cual. Lo digo mal, es correcto, ¿no? Perdona, Ana Laura, tienes que quitarle el micrófono a alguien que se le oye mucho y no te entiendo. Ahí está, ya se Ahora, ya silenció. está. Ahí Ahora te está, oigo. gracias. Sí. Entonces, puedo observar esta parte, ¿no? De donde está intentando recordar el sonido y reproducir la palabra, y la menciona, la dice mal, ¿cómo mencionabas? Vamos a mencionar nosotros, adultos, la palabra correcta, pero ¿cómo va a suceder para no sentir que una corrección como un juicio, ¿no? ¿Cómo abordar esos momentos de Sin decir, corregir, se dice así? sin corregir. Primero, saber esperar a que te haga una pregunta. Es decir, una persona ha oído la palabra cocodrilo y la está repitiendo diciéndola de una manera incorrecta. No intervenimos. Ahora, si nosotros establecemos un diálogo o nos pide un diálogo o le leemos un cuento y aparece la palabra cocodrilo, no la decimos porque nos ha hecho mucha gracia cómo lo ha dicho ese niño o esa niña. No decimos crocodilo, decimos cocodrilo. Y volvemos a ver sus esfuerzos por reproducirla bien. No le ayudamos. ¿No? No le menciono la palabra, no le digo, se dice así, No, por a no ser supuesto. que sea necesario. Es decir, es un diálogo normal. Es un diálogo normal en que utilizas la palabra si lo necesitas, pero si no la necesitas, no la utilizas. Es decir, nunca vamos a decir, a ver, ¿cómo dices? No, cocodrilo. No, cocodrilo. A ver, cocodrilo. No, nunca haríamos esto.
Nunca haríamos esto porque esto supone hacer un juicio, en definitiva, interrumpir Sí, su proceso, en definitiva, sí. porque ese niño, esa niña de 5 años, los que sean, es consciente de cómo suena la palabra cocodrilo que dice su madre y cómo suena la que ella dice. Y entonces la va a conquistar. Necesitará un tiempo. Necesitamos saber respetar ese tiempo, saber esperar a que su conquista tenga lugar y estar muy atentos a cuándo, estar disponibles a cuando nos pregunte, porque nos puede preguntar, ¿cómo dices tú, ama, la palabra crocodilo? Y entonces sí, entonces le dices cocodrilo y punto. Lo mismo cuando está escribiendo, cuando está planteándose cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Eh? Lo mismo. Ujú. Sí, también en la escritura. Claro, ¿Sí? así la I latina con la Y, ¿no? Se suele Claro, yo sé que confundir. de todo esto os Claro. estoy dando una simple noticia de algo que es algo muy complejo. Algún ejemplo os podré poner, pero no voy a poder desplegar pues muchas cosas, por ser posible. ¿Puedes nada más continuar con Gracias. el sitio por ¿Sí? donde? ¿Alguna cosa más? Dile que por el medio. Por ahí si nos ayudan a silenciar su micrófono o si tienen algún comentario, adelante. Vale, sigo entonces. Vale. Voy a mostraros entonces estos 3 principios con unas imágenes en nuestros talleres. Los vais a ver, estos 3 principios, para 3 juegos, fundamentalmente. Para el juego de pintar, para el juego de construir y para el juego del movimiento. No os voy a poner imágenes porque no da tiempo de aprendizajes como leer, escribir, no voy a poder detallaros todo ese proceso, pero sería lo mismo. Así que ¿puedo compartir ya ahora imágenes? Ana, ¿sí? Sí, ya, adelante. Vale. Bueno, me avisáis cuando lo veáis, un cuadradito azul. ¿Sí? Vale. Listo. Muy bien. Vale. Os muestro el espacio donde tiene lugar aquí en Bilbao el juego de pintar. Bueno, como veis es un espacio vacío donde en el centro está todo lo necesario para poder pintar. Veis que están los pinceles, la pintura, el agua. Este es el lugar pensado para el encuentro social de las personas que van a pintar. Tiene unas reglas muy concretas que deben seguir todos para que todo ese material esté en perfectas condiciones para todo el mundo. Esto es lo que se hace en todas partes, unas reglas para un grupo que va a trabajar. Pero, así como en los grupos en los que se trabaja solo hay lo que llamamos espacio colectivo y no se prevé un espacio personal, esto lo preveemos. Así que en todas partes, en todos los juegos, como veis, este es el espacio preparado para el juego de construir, para el juego de modelar con arcilla. Veis que en el centro está una mesa donde está todo lo necesario para modelar, pero también alrededor de la mesa hay distintos espacios, que son espacios personales. En los espacios comunes se hacen acciones comunes. Y hay unas reglas claras. Por ejemplo, no se puede golpear la arcilla, porque al golpear la arcilla, la tabla se mueve y eso repercute en el trabajo que está haciendo otro sobre la tabla y le puede molestar. Pero sí se puede presionar sin mover la tabla. Sí, Y hay otras reglas que no me voy a extender en ellas. Pero fijaros que al lado o alrededor de ese espacio colectivo hay espacios personales, espacios en los que trabaja una persona con el material y no hay dos trabajando sobre un material. sí, pues sí. El espacio personal se define también como un espacio en el que no hay ninguna injerencia externa a la persona que está trabajando ahí. ¿Está Es haciendo decir, barro? nadie tiene ningún derecho
a Miguel, interferir en el trabajo de los demás. No tiene por ningún ahí sí derecho nos, a hacer perdón, sugerencias, ni a decir si está bien o está mal, por supuesto, ni a dar ideas, ni a preguntar siquiera. Es decir, sobre el trabajo de cada uno tiene la absoluta responsabilidad el que lo está haciendo. Y los demás están a lo suyo. Esto sucede también para el espacio de pintar. Como veis, en este espacio, lo que hemos hecho, es una estrategia nuestra, es crear grupos en los que las personas son diferentes. Es decir, no agrupamos a los niños ni a las personas mayores por edades o por características comunes. No están los niños de una edad con los de la misma edad. Es decir, que hay niños, pero todos los niños que están aquí son de distintas edades. Puede haber un niño de 4 años, pero luego habrá una niña de 7, o un chico de 14, o una chica de 20, o una señora de 30, o otra de 50, o un señor de 70. Es decir, la idea es crear una estructura en la que todo el mundo se vea diferente y pueda hacer cosas diferentes, donde reciba un mensaje y es que no tienes más remedio que apechugar con tu diferencia y aceptar que eres diferente es la única manera de poner los pies en terreno firme para poderte dirigir y construirte como persona y construir tu conocimiento en relación con tus propias necesidades. En el espacio para el movimiento es la misma estructura de grupo, como veis. Hay ancianos, hay adultos, hay niños muy pequeños, niños grandes. Es la misma estructura. Claro, ¿qué es lo que sucede con una estructura en lo que hay un equilibrio entre lo personal y lo colectivo? Y hay espacios personales, por tanto, pues que las personas reciben un mensaje muy fuerte, no de tipo verbal, sino estructural, y es que soy valioso por lo que soy. Soy lícito por lo que soy. No tengo que adoptar ninguna moda, no tengo que ponerme ningún uniforme, no tengo que asemejarme a los demás para sentir que pertenezco a un grupo, porque las dos necesidades básicas que tenemos cuando venimos al mundo son ejercer la necesidad y el derecho, lo que debería ser un derecho, a ser nosotros mismos y a pertenecer al mismo tiempo a un grupo, sentir que hay un grupo que nos acepta como somos, nos acoge y al que aportamos riqueza con nuestra diferencia. Es decir, trabajar desde la diversidad. Como veis, en el grupo se manifiesta cada persona muy diferente en los espacios que utiliza, en las dimensiones que utiliza, en el tipo de trabajo que está haciendo en un juego del que conocemos su evolución desde que empieza con 3 años hasta que termina con 100, por ejemplo. Como conocemos su funcionamiento, podemos adoptar los materiales, los espacios al funcionamiento del juego. Bueno, estáis viendo adultos que hacen cosas grandes, pero no imaginéis que solo los adultos cuando juegan pueden hacer cosas grandes. Hay niños pequeños que hacen cosas muy grandes. Y tenéis a una niña de la que nosotros no hemos visto nunca su cuadro completo, porque ella quiso hacer una ballena a tamaño natural. Estáis viendo un pequeño fragmento. Y además veis que trabajan juntos, trabajan muy juntos, cada uno en su espacio personal, sin interferirse uno en otro, y no se sienten más o menos porque tengan un espacio mayor o un espacio menor. Se sienten felices porque están jugando con enorme placer en lo que les interesa y nadie les saca de ahí. Así que no compiten nunca, no quieren hacer lo que hacen otros, porque saldrían de sí mismos, que eso significa competir, hacer las cosas por lo que hacen los demás o pueden llegar a hacer en relación con los demás. Aquí no compiten. Aquí cada uno se centra en su trabajo y este trabajo puede fluctuar, claro está, según las condiciones emocionales, físicas. Esta niña, por ejemplo, puede venir un día con fiebre y pedirme que le ponga un papel pequeño para pintar porque no tiene fuerza suficiente para seguir con su cuadro grande. Así que les veis cómo conviven perfectamente con sus necesidades sin necesidad de compararse
porque se sienten a gusto consigo mismos. Cada uno satisfaciendo sus necesidades en relación con su evolución, su crecimiento, sus intereses. Y como veis, aportan una enorme riqueza unos a otros. Los niños ponen su capacidad inmediata de juego, los adultos su vocabulario, su cuidado del material, es decir, se enriquecen mutuamente. Y este enriquecimiento es vivido tanto por niños como por adultos como una capacidad de dar a los demás, de aportar a los demás, con todo tipo de cosas. Y se crean relaciones muy especiales, porque son relaciones no competitivas. Así que, como veis, la estructura que creamos nos permite crear ese equilibrio entre lo colectivo y lo personal, asegurarnos que el espacio personal es de posible evolución, es decir, que puede evolucionar y adaptarse en contenido, en tamaño, según el material, a las necesidades de cada persona. Este sería el primer principio, que podríamos definirlo como trabajar realmente desde la diversidad. El segundo principio os decía que es el juego. Pondré un pequeño ejemplo de uno de los juegos que hacen en el taller de pintura. Mirad, uno de los juegos que hacen es mezclar colores. Les gusta, aunque tienen 18 colores a su disposición, les gusta investigar sobre ellos. Así que les damos hábitos para que metan los dedos, 2 dedos limpios en la pintura, en los 2 colores que ellos piensan que les va a dar el color que necesitan, y con eso pues descubren distintos colores. Pero hay un color que preguntan siempre, y es por el verde. Yo supongo, porque si pensamos cómo sale el naranja, rápidamente nos hacemos idea de quién es su padre y su madre. Pero el verde, su padre es marciano y su madre vete a saber de dónde es. Así que me lo preguntan muy a menudo. Y mirad, aquí está Vega con este niño que le ha preguntado cómo sale el verde. Y Vega no le ha respondido. Le ha dicho, búscalo, porque sabemos que jugando lo va a encontrar. Y por tanto, nosotros, es nuestro primer rol como asistentes, no robamos descubrimientos. Veréis por qué. Este niño ha metido un dedo en el naranja y otro en el carmín. Lo mezcla y lo que sale le parece rarísimo. Así que lo que va a hacer es volver a meter otro dedo limpio en uno de esos 2 colores. Con esto va a descubrir que con 2 colores salen colores diferentes según los matices, pero no se lo explicamos. Vega le ha dado el hábito de meter la yema del dedo, no la punta, y muy poquito para tener la misma cantidad en los 2 dedos y mezclar al 50%. Claro, la segunda mezcla es al 75%, 25%, con lo cual él va a ver que son muchas posibilidades las que hay, y esto desencadena el juego. Va a probar una vez, otra vez, hasta tener los 10 dedos ya manchados de colores, entonces Vega se los va a limpiar y vuelve a probar. Y un día, por ejemplo, mezcla 2 colores que le dan el naranja. ¿Sabéis lo que hace? Tiene los 2 dedos delante de la nariz mirando el naranja y mira el naranja que tienen los dedos y el naranja que hay en la mesa paleta. Es que no se lo puede creer. Fijaros que lo que hace es acercar los 2 dedos al color de la mesa paleta, y cuando ya está absolutamente seguro de que es el mismo, le dice a Vega gritando, Vega, mira lo que encontré. ¿Por qué? Porque le produce una enorme alegría descubrir que por sí mismo ha sido capaz de descubrir algo. Es decir, el placer del juego, el placer ya no de la actividad, sino el placer del descubrimiento hecho por sí mismo, le lleva a sentirse poderoso, capaz en definitiva. Así que un niño pequeño en el taller, en un momento dado, cuando lleva 1 año jugando, o 2, nos da igual, se acerca a la estantería donde están residuos de mezclas y coge esa porque sabe lo que hay ahí, sabe qué colores hay y en qué proporción. ¿Sabéis lo que pasaría si a un profesional de la pintura le pedís que os pinte una pared de una habitación de ese color? El profesional acude a una carta de colores porque no sabe cómo está hecho ese color. Y un niño pequeño que ha jugado durante 1 año es capaz de saber qué colores hay ahí
en qué proporción y cómo modificarlo con una puntita de otro color para obtener el color que él desea. Es decir, el juego dispara el aprendizaje, lo lleva a límites inimaginables. Y el juego, por supuesto, en este caso el del color, pero en el caso de los juegos verdaderos, es por supuesto para niños y para adultos, independientemente de la edad, independientemente de la cultura, independientemente del nivel económico, porque es algo inherente a cada ser humano. Así que este sería un poco el segundo principio, que todo debe ser un juego. Pero ya habéis visto algún rasgo de lo que hace una persona que asiste el juego de los demás, el aprendizaje de los demás. Y es que da hábitos para poder descubrir cosas y para poder descubrirlas ordenadamente, porque una investigación compleja no se puede hacer sin orden. Claro, imaginar que un niño quiere investigar un color con 18 colores a su disposición y mete los dedos de cualquier manera y no se los limpia, no desde el orden y la limpieza, nunca descubriría cómo sale un color realmente. Se quedaría con las ganas, se divertiría, eso sí, pero ya no sería un juego ordenado que le proporcionaría el placer de poder descubrir. Así que damos hábitos. Mirad que este mismo niño, en su primer día del taller, coge un papel de la caja y lo pone sobre el muro. Vega le ha puesto 2 chinchetas en la parte de arriba para que quede bien horizontal, pero el niño quiere poner chinchetas. Entonces lo que hace Vega es limitarse, ya no le pone más, se limita a aplastar el papel contra la pared para que él pueda ponerse las chinchetas y luego no se le mueva el papel, se queden bolsas de aire. Y aquí veis que le acompaña con el gesto de la mano para que coja correctamente el pincel, la pintura y el agua y la pintura. Y el interés que tiene él es extraordinario. Mirad cómo se sujeta el codo. Así que no hace falta verbalizarle diciéndole, mira, tienes que acercarte al color que vas a utilizar, no diagonalmente, sino frontalmente. Coger el pincel de esta manera, meterle solo la punta primero siempre en el agua y solo la punta primero y después en la pintura. Y durante un segundo nada más. Y luego esto es un rollo. No, se aburriría. Así que el gesto es suficiente. Mirad, aquí, por ejemplo, hay un niño que le ha pedido el trapo que lleva en el bolsillo para limpiarse los dedos porque está probando unas mezclas. Aquí otra persona le pide un poco de pintura blanca para una mezcla que ya está utilizando y aclararla. Y ahora le pide un poco de pintura carmín para hacerla el color que ella quiere. Y este le pide que le dé vueltas al color para disolver unos grumos. Y este pide un poquito de agua. Mirad, esta niña ha hecho con un gran ímpetu ese arco que le sale del alma y con ese ímpetu pues ha dejado caer una gota sin querer y esa gota escapa a su control y le molesta. Y entonces dice, gota, gota. Entonces acudo rápidamente con esta herramienta que utilizamos y le limpio esa gota y le queda el trabajo limpio para poder seguir. Aquí veis Vega cómo está quitándole otra gota a este mismo niño. Las chinchetas que sujetan el papel, pues siempre están en el trayecto donde tiene que pasar un trazo. Hay que moverlas continuamente. Y hay que desplazar chinchetas también con este cuchillo, porque son de pincho muy largo y cabeza plana, y te haces daño si las quitas con los dedos. Desplazamos continuamente chinchetas para que puedan pintar en ese lugar. Este niño, por ejemplo, está pintando de abajo arriba. Cuando su mano sobrepasa la cabeza, le empieza a temblar el pulso. Pues entonces lo que hacemos es ponerle un banco para que suba y entonces pinte con la mano a la altura de los ojos y no le tiemble el pulso. También los bancos los utilizamos porque hay posturas incómodas para pintar. ¿Veis? Le pone un banco a esta persona para que pinte cómodamente y no salga con dolor de cadera. Esta otra está pintando un cuadro de 3 metros de alto. Y Vega, como quiere pintar por la parte de arriba, le aporta una escalera. Y está pintando con un pincel amarillo. Fijaros, si cada vez que descarga el pincel baja para cargarlo, pues de la hora y media que está en el taller a la semana, 3/4 de hora los pasaría subiendo y bajando escaleras.
Entonces Vega está muy atenta y en el momento en que ve que está descargándose el pincel, le pasa a otro cargado de amarillo, con lo cual él puede pintar la hora y media y no tiene que subir y bajar escaleras. Es decir, bueno, en otros talleres las asistencias pues son diferentes, pero es la misma. Damos hábitos, ponemos límites, hacemos peticiones, explicaré esto, y también asistimos necesidades concretas que nos piden. ¿Veis? Por ejemplo, esta niña le ha pedido a Vega que le ate un pañuelo y esta otra le pide que le ate pañuelo tras pañuelo para hacerse una cola. Ella le pide que le sujete ese pañuelo a la cabeza y ella, que se ha hecho un nudo en la cintura, quiere que ese pañuelo esté muy apretado y entonces le pide a Vega que se lo apriete muy fuertemente. Bueno, alguna de las muchas asistencias que hacemos. En arcilla, cuando sucede esto, lo que aparecen son necesidades que nunca aparecen fuera del juego. Mirad, por ejemplo, en el juego de arcilla aparecen necesidades como es la necesidad de iluminarse lo que se está haciendo por dentro, cosa que nunca veréis en un taller de cerámica. Nunca se tienen linternas para ver por dentro. Y, por ejemplo, una asistencia que hacemos es dar barbotina, que es el pegamento de arcilla, cada vez que lo necesitan. Bueno, voy a salir de estas pantallas para seguir. Como veis, lo que hacemos, por tanto, son cosas, la asistencia son cosas que ellos saben hacer y que saben hacer. No les robamos descubrimientos ni les resolvemos cuestiones técnicas. Ellos las resuelven. Pero claro, la asistencia, ¿qué es lo que comunica? Confianza absoluta en su capacidad. Les comunicamos que confiamos plenamente en ellos. Y además, que les aceptamos incondicionalmente, estén en el punto de partida en el que estén cuando acuden a nosotros. Sepan lo que, o no sepan, nos da exactamente igual. Cuando vienen con nosotros, inician un proceso de juego en el que van a descubrir que confiamos en ellos, que no hay un tiempo determinado para hacer determinadas conquistas, que va a ser un proceso armónico según sus necesidades, que no va a haber juicio, por eso que les aceptamos incondicionalmente. Y además, ellos descubren para qué estamos nosotros. Es decir, establecemos una relación con ellos que les libera de otras relaciones que hayan adquirido con dependencia. Es decir, de relaciones en las que les han dicho lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, con qué lo tienen que hacer, en qué tiempo lo tienen que hacer. Descubren que nosotros no estamos para eso. Estamos para quitarles chinchetas, quitarles gotas, ponerles bancos, darles barbotina, sin inmiscuirnos de ninguna manera en su juego, sin condicionarlo, sin redirigirlo a ningún lugar donde ellos no necesitarían. Es decir, esto es asistir. Y os decía, esto comunica la asistencia. Y os decía además que la asistencia, además de la asistencia, ponemos límites y hacemos peticiones. Pero os decía que no damos órdenes, porque no tenemos nosotros el poder. No ejercemos el poder en un grupo así, porque confiamos plenamente en ellos y no queremos controlarlos. Si nosotros asistimos bien, lo que nos van a dotar es de autoridad. Y si nos dotan de autoridad, podremos hacer peticiones. Las peticiones, los límites y las órdenes se diferencian muy claramente. Mira, en una orden, nosotros cuando damos una orden no estamos dispuestos a aceptar el no. Y no queremos saber nada más, no escuchamos. En cambio, cuando ponemos límites, no estamos dispuestos a aceptar el no, pero escuchamos qué necesidad hay detrás de esos límites y puede que ayudemos a descubrir con qué estrategia aceptable pueden acceder a satisfacer una necesidad. En cambio, cuando hacemos peticiones, estamos dispuestos a aceptar el no. Hacemos peticiones en algún caso en el que consideramos que es conveniente. Por ejemplo, un niño dice, he terminado un trabajo. Y nosotros pensamos que si se esforzara un poco más, si continuara un poquito más,
probablemente descubriría muchas cosas que todavía no ha descubierto. Así que le podemos hacer una petición, continúa, pero él sabe que se puede negar y además se lo decimos. Si tenemos autoridad, puede que nos acepte continuar y puede que aparezcan enormes descubrimientos o que diga que no. Y entonces nosotros aceptamos su no y esperamos otra ocasión. Bueno, este sería, por tanto, muy en esquema, cuál sería nuestro rol. Entonces, bueno, ya he hablado suficiente, tenéis vuestro turno de palabra para consultar, preguntar, discutir, protestar o lo que queráis. Miguel, pregunta. Sí. En los espacios personales y espacios comunales, puede ser que a lo mejor, no sé, en arcilla, amasen todos juntos comunales y ya cada quien a lo mejor el niño decida o quedarse ahí o irse a su individualidad, ¿no? A su espacio él. ¿Es así como están No, esos no, espacios? no. La arcilla tiene tiene que existir siempre. De hecho, en algunos talleres que conozco de gente que empieza a trabajar y que no tiene una gran provisión de arcilla, hay una pregunta que hacen los niños y es, ¿y si se acaba la arcilla, qué pasa? Pero hay arcilla para todos, suelen preguntar, ¿y qué es lo que pasa si piensan que no hay arcilla suficiente o se va a acabar? Que empiezan a competir y empiezan a acumular arcilla que no necesitan. Así que la arcilla tiene que existir a toneladas. O sea, no puede faltar arcilla nunca. De tal manera que cada uno coja lo que necesite, digamos, y que eso que coge esté dictado por su necesidad, no por el miedo a que se acabe y que le lleve a competir o a acumular. Así que esa pregunta, cuando me la hacen a mí, yo siempre les digo, hay arcilla para toda la vida. Y es más, como el almacén de arcilla está separado del taller por una cortina, puedo incluso abrirlo y ven que hay media tonelada y que el camión de la arcilla, cuando tenga ya solamente pues, 200 kilos, vuelve con otra media tonelada, así que no se acaba jamás. Esto no les Miguel, hace, esto no les hace acaparadores, que es el problema que puede surgir, de hecho. Y nunca trabajan juntos en la misma arcilla, ¿eh? Nunca. Cada uno en su espacio personal hace su trabajo. No comparten el trabajo nunca. Comparten el espacio, comparten el material, pero la arcilla, que va a ser el contenido de su trabajo, no lo comparten jamás. Porque si no, volveríamos a no tener equilibrio entre lo personal y lo colectivo. y en relación a la pintura, a las acuarelas, cuando son niños pequeños que van por primera vez, ¿así se le pone toda la gama de colores o empezarían Sí. ustedes primero con Mira, primarios, nada de esto, ¿no? nada, no, todo Sí. eso limita el juego. Mira, por fortuna, la arcilla es muy barata. Aquí sí que se puede tener a toneladas, porque es muy barata. La pintura no es tan barata. Para empezar, no es acuarela. La acuarela está desaconsejada. No voy a hablar del juego de pintar, que nos llevaría mucho tiempo, pero muchos de los materiales que se emplean con los niños para pintar son absolutamente inadecuados. Solo os puedo dar una idea, y es que hay un material muy barato que es espléndido para pintar, que es el bolígrafo. Y el bolígrafo más simple, ni siquiera de colores, el bolígrafo negro, sin tonterías de tener que apretar un botón ni nada de nada. Simple, una cosa simple. Y es un material para niños pequeños y para niños de 100 años, para toda la vida. Pero la acuarela es desaconsejable completamente. La pintura que nosotros utilizamos es una pintura cara, porque la pintura para niños lo que sucede es que el color, el pigmento está restringido porque es lo más caro en la fabricación de la pintura. Y como es para niños, pues ponen poco pigmento para que el beneficio sea mayor para el fabricante. Entonces, ¿qué pasa con esta pintura para niños? Pues como tiene poco pigmento, al mezclar los colores se agrisa, no da un buen resultado. Entonces, no tiene sentido emplear pintura para niños barata
Y si no se tiene dinero, pues no se utiliza pintura, se utiliza un bolígrafo negro por niño y no hace falta colores para nada, ¿eh? Si un día Ana Laura os cuenta algo del juego de pintar o podéis ver un vídeo, pues veréis un poco todo el proceso de juego y por qué no sería necesario la pintura. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel. ¿Qué más cosas? Miguel, yo tengo una pregunta acerca de cómo se trabajan ahí en su centro con las divergencias de aprendizaje. Pues naturalizándolas. Es decir, que es que para nosotros, claro, no habéis podido apreciarlo porque se ve a todo el mundo modelando, bailando, pintando, y ahí no me podéis decir quién es una persona autista, no me podéis decir quién tiene un síndrome de no sé qué, porque se les ve de forma natural, pues como uno más entre el grupo. Es decir, porque también lo que hacemos es no... Por ejemplo, si vienen dos personas en silla de ruedas, las ponemos en dos grupos diferentes, no las juntamos en el mismo grupo. Ni hay dos personas con síndrome Down en el mismo grupo. Así que es una diferencia. Cualquier diferencia es una diferencia más perfecta en ese espacio. En nuestros espacios no hay, voy a utilizar una palabra que ya no se utiliza aquí en España, que es no hay personas discapacitadas ni personas con minusvalías. Esto no existe, porque la persona en silla de ruedas aporta riqueza a los demás también desde su silla de ruedas. Y de esto además hemos tenido ejemplos clarísimos, porque han sido niños que lo han verbalizado. Recuerdo la anécdota de una niña en silla de ruedas que llegó al taller de pintura vino, y ella a las 3 semanas que estaba tan a gusto y en confianza con todos, un día entra, está pintando y al cuarto de hora inicia un diálogo, más bien un monólogo conmigo y me dice: Miguel, yo aquí puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Sí, claro. Y calla un minuto. Y al minuto dice: no, si en la escuela también me quieren mucho y me tratan muy bien. Se calla unos segundos. Y a los segundos dice: pero todos los días en recreo se van corriendo por una escalera porque saben que yo no puedo. Fijaros lo que nos está diciendo esta niña. Aquí puedo ser yo, se me acepta. Y tengo todas las posibilidades. En el colegio, como no me puedo apear de mi silla de ruedas para hacerme igual y entonces pertenecer al grupo, me están diciendo que no pertenezco al grupo porque no puedo subir por las escaleras. En ese sentido, a veces, sin comprenderlo muy bien, puede parecer exagerado, pero la escuela tradicional es una escuela de xenofobia, porque solo acepta personas que se uniforman, no acepta ninguna diferencia. Y la escuela tiende a uniformarlas, claro está. Es la esencia de la educación creadora, la diversidad, es la esencia. Cualquier tipo de diferencia. Gracias, Miguel. Nada. Hola, buen día. Hola. Disculpa, ¿cómo acceden los niños? ¿Hay un horario? ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí? Sí, niños y adultos se integran en un grupo. Cuando quieren venir, tenemos una entrevista por teléfono, personalmente, y entonces vemos cuál es el grupo adecuado. Si viene un niño de 4 años, pues no le vamos a incorporar a un grupo donde ya hay una niña o un niño de 4 años. Si viene un adulto con unas características determinadas, pues le integramos en un grupo donde nadie tenga esas características. Esta es la manera, ¿no? Van a venir al mismo grupo pues durante un proceso que pedimos que sea mínimo de 1 año, porque si no, no hay adaptación, no pasa nada, no tiene sentido, donde nosotros ofrecemos algo que solo en unas condiciones lo van a obtener, y una de esas condiciones es que haya ese proceso de adaptación primero y después de estar cómodos, a gusto y poder empezar a desplegar toda su capacidad, ¿no? Pediríamos más tiempo,
pero no somos una escuela reglada, digamos, que da un título a los 3 años. Entonces, pero sí pedimos este periodo. Entonces vienen al mismo grupo una vez por semana, no necesitan más, pero sí pedimos también regularidad. Es decir, cuando por razones de enfermedad o de trabajo, pues no existe esta regularidad, se rompe el ritmo, esto se nota mucho en el proceso que tienen, porque se rompen los procesos. No sé, ¿esto es lo que preguntabas, Gerardo? Sí, gracias. Y me nutrió mucho lo que comentaste en el sentido de la diversidad, de saber colocarlos con otras personas que puedan aportarle. Imagino que es así. Sí, sí. Podría contaros muchas anécdotas de gente que fuera de esos espacios, de este espacio, vive su diferencia como a veces como una carga pesada para su familia. Y sin embargo, en el espacio lo vive como aportación de riqueza a los demás. Porque una persona, como comprenderéis, en silla de ruedas con un síndrome es mucho más que una silla de ruedas y un síndrome, es muchas cosas. Tiene sus emociones, tiene sus momentos de enfado, de buen humor, de mal humor, aporta muchas cosas. Su manera de hablar, sus intereses, es una persona diferente y como persona diferente aporta muchísimo a todos los demás. Siempre ha pasado. Otra pregunta, Miguel, disculpa. Sí. ¿Cómo percibes cambios en ellos cuando pasa un año que dices que les piden que transcurran ese tiempo? Pues los cambios que percibimos en ellos, a veces los niños pequeños los verbalizan espontáneamente y a veces nos los cuentan sus padres o sus maestros. Y a veces los adultos nos lo verbalizan ellos también, ¿no? Y estos cambios siempre, estas manifestaciones de lo que les está aportando la vivencia del juego profundo y de la relación que tiene lugar en este espacio, siempre se manifiestan de la misma manera, como una conquista de la propia autonomía, como una conquista de la propia libertad. Porque fijaros que los espacios, le llamo espacio personal, no individual, porque, a ver, cuando una persona está aislada, no es libre. Robinson Crusoe no era libre, estaba aislado. Para ejercer la verdadera libertad se necesita estar al lado de otras personas que están ejerciendo simultáneamente su propia libertad. Y esto lo viven también, ¿no? Os puedo contar muchas anécdotas, pero hay una que me divierte especialmente contar. Y es que una noche, claro, el taller que tenemos aquí en Bilbao lo hemos cambiado en 7 alquileres diferentes a lo largo de estos 40 años, ¿no? Y entonces, claro, siempre en alguno de ellos estamos instalados pues cerca de alguna escuela. En una ocasión, pues era ya anocheciendo, yo estaba recogiendo, la gente se había ido, estaba anocheciendo y llamaron a la puerta. Y se presenta una mujer que me dice, que pregunta por mí, le digo que sí, que soy yo, y me dice que ella es maestra, andereño es en euskera, es maestra de la escuela que está cercana y que durante 6 años me ha odiado a muerte, que si puede hablar conmigo. Caramba, digo, pues pase usted, no llame a la Guardia Civil porque pensé que no iba a ir el asunto a las manos. Entonces ella me contó cómo durante 6 años había coincidido en su aula con distintos grupos, con niños y niñas que venían al taller. Y durante 6 años le habían parecido unos estúpidos estos niños. Entonces se preguntaba, quién será el imbécil que educa a estos niños en la impertinencia? Y entonces, en un momento dado, se dio cuenta de algo y vino a contármelo. Me contó muchas anécdotas y ahora somos amigos. Pues mirad, por ejemplo, de las muchas anécdotas que me contó una. En Bilbao, en el Bocho, que sabéis que en Bilbao estamos en un agujero aquí, en cuanto llega el viernes salimos por piernas para irnos al monte, a las afueras. Y en la escuela lo mismo. Entonces, en esta escuela, los viernes por la tarde, que todo el mundo estaba muy cansado, pues se pintaba. Así que la maestra repartía unos pincelitos y unos colores a todos los niños y a todas las niñas de su aula. Entonces, estaba mirando lo que necesitaban y de repente veía un niño que estaba de brazos cruzados sin tocar el pincel. Y le decía, pero Unai, ¿tú qué haces? Digo, nada, andereño, yo estoy bien así.
No, ¿cómo que estás tú bien así? A pintar como todo el mundo. Se iba, pero el niño seguía así. Al cabo de un rato volvía. Dice, Unai, ¿qué haces? ¿Que no estás pintando? Pues, a pintar, hombre. Que no, señorita, de verdad que estoy muy bien así, que no necesito pintar. Y claro, tanto insistía el andereño, la maestra, que al final el niño le decía, andereño, yo es que con estos materiales no puedo hacer bien mi trabajo. ¿Qué había pasado? Pues mirad, que el andereño repartía los pinceles el viernes por la tarde. Sonaba el timbre y todo el mundo salía corriendo. Los pinceles los ponía en un vasito de agua en el alféizar de la ventana. Y ahí se quedaban el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Se encendía la calefacción, que estaba debajo de la ventana, y el agua para el viernes se había secado. Y los pinceles habían quedado incrustados y secos con los pelos pegados al pigmento que se había quedado seco. Llegaba el viernes y ¿qué hacía esta mujer? Pues con toda su buena intención, arrancar lo que ya no eran pinceles, sino una especie de mini escobillas de retrete y repartirlos a los niños. Pero claro, este niño venía al taller, trabajaba con un pincel excelente, sabía de lo que era capaz y cuál era su capacidad. Entonces preferían no hacer nada que trabajar mal. Otra niña, a una niña me contó que le insistía siempre en llevar la tarea que hacía en la escuela a casa para que la vieran los padres. Y la niña nunca la llevaba. Y ya tanto insistía en que la llevara que un día la niña va y le dice, andereño, yo no necesito demostrar que hago bien mi trabajo. Era una niña que venía al taller. La andereño, por supuesto, descubrió que ella no solamente insistía en que llevara el trabajo a casa para que vieran lo bien que trabajaba la niña, sino que se dio cuenta que quería que lo llevara para que vieran lo bien que trabajaba ella con la niña. Me contó muchas anécdotas, pero como veis, todas vienen, o estas dos que os he contado, bien determinadas por la conquista de la propia autonomía, el descubrir de lo que son capaces verdaderamente, de cómo pueden enfrentarse a problemas de forma creadora o bien posponer alguna cosa para encontrar las condiciones en las que la puedan hacer bien. También os hablaría en relación con el crecimiento social. Hay muchas familias que nos hablan de niños muy tímidos que apenas se relacionan con otros niños y nunca con otros adultos que no pertenezcan a la familia y que al cabo de una estancia de un año en el taller o más, pues de repente se abren en las relaciones, claro, porque se han encontrado en un espacio seguro, con unas relaciones seguras. Y de repente han tenido relaciones con niños de distintas edades, de distinto sexo, con adultos, con ancianos, y de repente han descubierto lo que es crecer socialmente, porque en la escuela no se crece socialmente. O sea, hay una pobreza de socialización cuando solo te estás relacionando con niños de tu misma edad. Otra manifestación es que estos niños que vienen al taller siguen jugando muchos años después de que sus amigos y sus amigas han dejado de jugar. Eso sí, les dicen a sus madres que no digan que siguen jugando en casa, porque no serían aceptadas en sus cuadrillas de adolescentes. En fin, hay muchas, pero todas en orden de sentirse seguros, independientes, con criterio. Otra pregunta, cuando llegan las personas, ¿están libres de aceptar algunos acuerdos que ustedes tienen o cómo es que llegan a conocer su filosofía? Bueno, en Bilbao llevamos 40 años ya trabajando, entonces somos conocidos en general. Ahora la mayoría llega pues a través del boca a oído, de alguien nos conoce, bueno, en general. Pero es verdad pues que durante muchos años hemos puesto carteles por la ciudad, hemos distribuido unos folleticos por los buzones de las viviendas. Claro, como este trabajo era un poco insólito, pues muy pronto la radio, la televisión, los periódicos se hicieron eco de este trabajo con entrevistas, reportajes, así que somos bastante conocidos en la ciudad. Pero solemos poner algún cartel de vez en cuando todavía. No era tanto mi pregunta encaminada a la publicidad, sino más bien a cuando deciden entrar. Entiendo que ustedes tienen como acuerdos de no juzgar, no competir. ¿Cómo ellos asimilan esto?
Pues en principio, cuando viene una familia con un niño o una niña, a la niña y al niño no le explicamos nada. A la familia le decimos tres cosas. Mira, una, que aquí lo que no se hace es arte. Esto no tiene nada que ver con el arte, que es un juego. Que de este juego no va a haber ninguna exhibición, ninguna exposición. Que lo que hacen se va a quedar en el taller, no va a salir jamás. La segunda es que no es un centro terapéutico, no hacemos terapia, nosotros no somos terapeutas. Que el juego tiene unas repercusiones enormes en cada individuo, pero que no somos terapeutas, ni buscamos hacer terapia. Y la tercera, que tienen que pagar por adelantado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, el compromiso que les pedimos sería inútil. Pero nosotros no queremos que nuestro conocimiento no sea accesible por una cuestión económica. Así que tenemos también un sistema para cuando pueda haber dificultades económicas. Esto nosotros ya con nuestra experiencia lo vemos. Hace un par de años, creo, una persona vino al taller, una mujer vino al taller, se entrevistó con Vega, mi compañera. Vega le explicó un poco cómo funcionaba el taller, porque ella hizo preguntas. A los adultos les explicamos estas tres cosas nada más, pero claro, hacen preguntas, entonces les explicamos pues, algunas de las cosas que me habéis oído y otras, ¿no? A los niños nada, a los niños no les explicamos nada. Insistimos mucho en que del taller no va a salir nada, que es un juego, y explicamos por qué no va a salir nada, para que no sea sometido a juicio fuera del taller por los propios familiares. Claro está, juicio que será positivo, pero que nos parece un desastre porque va a inhibir el juego. En el aspecto económico, cuando Vega explicó a esta mujer que os contaba las características del taller, porque ella hacía muchas preguntas, en un momento dado se puso a llorar. Se puso a llorar porque pensaba que era imposible que existiera un lugar en el mundo de este tipo y que ella esto lo habría buscado toda la vida sin saber lo que buscaba. Y entonces inmediatamente dijo, bueno, me quiero apuntar, ¿cuánto cuesta? Vega le dijo el precio y se le cambió la cara, porque no podía pagarlo. Cuando sucede esto, nosotros lo que decimos es, decide tú lo que vas a pagar. Ya no es nuestra responsabilidad. No, a veces esto nos plantea una pequeña pelea, porque nos dicen, no, por favor, dímelo tú. No, yo cómo voy a decir lo que tú puedes o no puedes pagar, no es cuestión nuestra. Y además es que nosotros queremos que toda la responsabilidad la asumas tú, no nosotros. ¿Por qué? Porque así nosotros nos liberamos. Mirad, nosotros necesitamos estar limpios de prejuicios, limpios de ideas, incluso de conocimientos, para poder aceptarte incondicionalmente. De tal manera que tú asumes tu responsabilidad. Ni nosotros no pedimos ni certificado de pobreza, ni certificado de declaración de la renta, no pedimos nada, no queremos saber nada. De tal manera que si una persona nos paga un poquito y al día siguiente viene al taller con una corona de oro y diamantes en la cabeza, nos da igual, porque es su problema. Y nosotros no queremos salir de este rol en el que podemos servirle, que es no juzgarle, aceptarle incondicionalmente. Y esto que pudiera pareceros quizá a alguna persona pues una imprudencia por nuestra parte, porque va a haber gente que va a abusar de nosotros y nos va a engañar, no ha sucedido jamás. Ha sucedido todo lo contrario. La gente ha hecho auténticos esfuerzos por pagarnos. Gente muy humilde que nos paga muy poquito y ha sido el dinero que más he valorado yo, el de la gente muy humilde y que pagaba menos. Incluso os puedo contar que durante la pandemia que tuvimos el taller cerrado, hubo gente que siguió pagando. Y cuando nosotros entonces nos peleábamos porque no queríamos aceptarlo, nos convencieron diciéndonos, no, es que queremos que este taller se abra dentro de un año otra vez. Queremos que este espacio siga existiendo. O sea que la gente no ha abusado de nosotros, ¿no? Para nada, sino todo lo contrario. Lo de pagar por adelantado es importante porque sabemos que hay crisis. Y en esas crisis,
puede suceder que una persona nos llame por teléfono media hora antes del taller y nos diga, mira, hoy no puedo ir porque resulta que hace un año hay una telaraña en una esquina del techo y la voy a quitar ahora en vez de ir al taller. Entonces nosotros le recordamos, has pagado por adelantado, vas a tirar tu dinero a la basura. Y entonces se lo piensa un poco y decide que ya quitará la telaraña en otro momento y viene al taller. O, por ejemplo, tiene un niño pues que está perezoso un día y dice, ay, hoy prefiero ver la televisión. Y la madre que ha pagado dice, no, no, tú hoy te toca ir al taller y vas al taller que no tienes fiebre ni pasa nada. Esto es, pues digamos que es la herramienta que tenemos. Sí, ¿alguien tiene la mano levantada de amarillo? Diaf. Yo otra vez. Sí, Entonces, Miguel, en tu percepción y después de toda esta experiencia que tienes, ¿cómo te gustaría a ti definir la palabra educación y la palabra escuela? mira, la palabra educación se puede entender de muchas maneras. Yo solo la entiendo como con la palabra de que cada persona debe seguir su propio camino y no guiada. Es decir, que el educador no es una persona, entendiendo la palabra educación, de educere, del latín, de conducir. No, el educador no puede ser una persona que conduzca a la persona donde él se supone que debe estar. No, el educador debe estar por detrás de cada persona, detectando sus necesidades y procurándole las condiciones para que él pueda satisfacer esas necesidades de conocimiento o de lo que sea. Yo entiendo así la palabra educación y educador. Y la palabra escuela, pues claro, yo la entiendo de la manera tradicional. La palabra escuela es un lugar donde la sociedad determina lo que deben ser los niños de adultos. Y esto para mí no tiene ningún sentido. Porque hoy en día, no sé en vuestro país, pero aquí se leen en los periódicos artículos como, por ejemplo, se acabó estudiar lo que a uno le interesa. No, hay que estudiar lo que el mercado determina. Si el mercado necesita ingenieros, ingenieros. Si lo que necesita son ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de telecomunicaciones. ¿Qué es esto de la vocación y tal y cual? Claro, esto lo complementa diciendo que así es como va a ganar dinero. Porque si tú quieres ser filólogo o filósofo o carpintero o cualquier otro oficio que no te va a dar mucho dinero, pues te desaconseja que lo hagas porque el mercado no te va a pagar suficiente lo que tú quieres. Entonces, el mercado es el rey hoy en día de lo que se hace en educación. Entonces, para mí, la escuela está sometida hoy en día al mercado. Por eso, muchos proyectos educativos que pretenden respetar los procesos cognitivos, físicos, emocionales de los niños y que se llaman escuelas, yo no les llamaría, no merecen ese nombre, yo no les llamaría escuela. Yo les llamaría centro de aprendizaje y deriva personal, o centro de investigación infantil, o yo qué sé, que inventaría, pero no le llamaría escuela. Gracias, Miguel. Ani, estás por ahí invisible, pero te veo una mano. No sé si quieres preguntar algo. No, solo que me gustó eso Vale, que dijiste. vale. Gracias. ¿Qué más cosas? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Una disculpa, entre tarde, no supe si en algún momento platicaste de la influencia de Ernest Stern, porque he visto que él también hace esto, ¿no? Bueno, acaba de fallecer. Sí. Él tiene un taller de pintura, tenía un taller de pintura, nada más que de pintura. Yo me formé con él y Vega también. Y cuando conocí a Arno, claro, a mí me interesó mucho el trabajo de Arno porque me desvelaba los secretos del juego de pintar.
que hasta la aparición de Arno, hasta el trabajo de Arno, era considerado un trabajo dentro del campo del arte. Y Arno descubrió que no tenía nada que ver con el arte, que era un juego. Y que como se impedía el juego, no se veía nunca su evolución. Os quedaríais asombrados verdaderamente de qué evolución tiene lugar cuando se juega después de la adolescencia, en la juventud y en la madurez, ¿no? Y a qué lugares, a qué extremos se llega. Y que se llega a esos extremos sin necesidad, sin capacidades especiales de ningún tipo, porque todo el mundo accede a esos lugares, ¿no? Pero, por otra parte, a mí me interesó mucho no solamente este descubrimiento del juego de pintar, sino que, claro, cuando vi lo que pasaba en las condiciones que había establecido Arno en su taller, con la pintura para todas las personas, yo lo que pensé, y a Vega le pareció lo mismo, es si en estas condiciones, para algo que se consideraba que solo podían acceder personas con características muy especiales, que no tiene la población en general, y resulta que aquí se desvela que todo el mundo tiene altas capacidades para esto, ¿qué pasará si estas condiciones las recreamos para cualquier aprendizaje? Y entonces fue cuando empecé a investigar cómo estas condiciones se podían recrear para todo tipo de juegos con todo tipo de materiales. Y Vega, que estaba en la escuela con niños de 3 y 4 años que empezaban a aprender a leer y escribir, recreó estas condiciones para los aprendizajes de leer y escribir también. Y otros muchos que tienen lugar con los niños pequeños. Entonces descubrimos que estas condiciones eran las condiciones necesarias para una educación creadora. Después, con mucha reflexión y evolucionando, pues encontramos que tres principios servían en educación, que eran precisamente crear espacios personales y que se equilibraran con los colectivos, que todo fuera un juego, con las características del juego que os he enunciado muy por encima, ¿no? Sin inhibirlo con juicios, con exhibiciones, etcétera. Y cuál era nuestro rol, en definitiva, ¿no? Que era servir verdaderamente, asistir el aprendizaje de niños y niñas. Y luego de adultos, claro está. Entonces, Arno, el punto de partida del trabajo de Arno fue fundamental para nosotros. Pero luego encontramos puntos de partida convergentes también. Por ejemplo, todo el trabajo de Mi Pickler, que no sé si conocéis, no lo sé, sobre el movimiento, que es paralelo al de Arno Ester, pero que habla más del cuerpo, ¿no? O el trabajo de Carl Rogers, a través de un discípulo suyo que hay aquí en Madrid, que es Antonio Guijarro, sobre la escucha activa y el mensaje en primera persona, que es cómo asistir. Claro, fijaros que hay que asistir a las relaciones, hay que asistir a la comunicación, hay que asistir al espacio personal, hay que asistir al desplegamiento, al conocimiento, a lo conectivo, a lo social. Es decir, la asistencia es necesario hacerla en muchos aspectos y para eso hemos necesitado formarnos en distintos campos, ¿no? En el campo de la comunicación, en el campo del movimiento, etc. Y otros hemos tenido que investigar por nuestra cuenta para descubrir cuál era el verdadero juego para pintar, no para aprender a leer. ¿Cuál es el verdadero juego de escribir y de leer? Porque los niños pequeños, cuando empiezan, no quieren aprender a leer ni a escribir. Esto lo desconoce la gente. Quieren jugar a leer y a escribir. Y como esto se desconoce, no les permitimos jugar y entonces el aprendizaje autónomo se impide. Y entonces por eso cuesta tanto el aprendizaje de lectura y escritura por enseñanza. Cuando los niños aprenden a leer y escribir, ha sido nuestra experiencia con nuestras hijas y la de Vega con todos los niños con los que trabajó, aprenden a leer por sí mismos, no solos, porque nunca diremos que aprenden a leer y escribir solos. Necesitan asistencia, claro está. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión más que queráis plantear. ¿Sí? ¿Claudia? Hola, buenas tardes. Bueno, tardes acá, no sé qué hora sea allá.
aquí ya empieza a anochecer. Ahorita que habla acerca de la asistencia, creo que a veces, bueno, en mi caso he observado que el aprendizaje libre muchas veces se puede confundir con libertinaje. Pienso yo que necesitamos esa asistencia, pero ¿de qué manera esa asistencia se mantiene dentro de los límites es que para que podamos extraer su autonomía de cada niño? O sea, la menor intervención. En el caso de arte, como dice usted, realmente nada más se le provee de lo que necesite, ¿no? Para que ellos desarrollen. Pero ¿a poco nada más es, ahí está esto y a ver qué creas? No hay pues sí, una guía o cómo se maneja en diferentes áreas, no solamente en el arte, ¿no? Como herramienta el juego, para aprender matemáticas, para aprender hasta andar en bicicleta, ¿no? Para cualquier aprendizaje. ¿Sí me expliqué? Sí, creo que sí. Pues yo creo que no hace falta ninguna guía. Y es nuestra experiencia, que las guías, mira, el método Montessori tiene su figura de educador y de educadora, es el guía o la guía. El guía va adelante y decide lo que tienes que aprender y lo que no, y con qué material. Y esto no tiene nada que ver con el juego. En cualquier aprendizaje hay que mirar, cuando se inicia, hay que mirar bien a los niños. Pero si la experiencia de algunas escuelas libres aquí en España precisamente es que no se ha mirado a los niños, no se ha mirado a los niños. No se ha mirado a los niños, solo se ha mirado a su exterior. Es decir, el proceso habitual aquí en el que personas bien intencionadas crean una escuela libre, llamada libre, es vamos a buscar un espacio con naturaleza, con verde, con un edificio o un interior que vamos a condicionar, pues vamos a enmoquetar todo el suelo para que no sea frío, vamos a poner cosas de colores, vamos a poner materiales Montessori, por ejemplo, muchos libros, etcétera. Y lo último que piensan es, ¿y quién va a estar aquí con estos niños? Y como se han gastado ya mucho dinero en espacio, en materiales, en muebles, en libros, resulta que no le pueden contratar con seguridad social a la educadora que va a estar con los niños. Y no se dan cuenta que el material más complejo, más completo que pueden dar a los niños es una persona. Es la persona que va a estar con ellos. Y que lo que tienes es que invertir en esa persona. Y que invertir en esa persona para que esa persona se forme. Y el problema es que las formaciones de estas personas en las escuelas libres pues suelen ser de inicio las formaciones de magisterio. Yo he hecho la formación de magisterio y he de decir que a mí la formación de magisterio no me ha servido para mi trabajo. No solamente no me ha servido, es que me ha confundido y me ha apartado de lo que yo he tenido que encontrar años después. Y claro, y tienen inexperiencia también. No pueden pedir a una persona experta con mucha formación de todo tipo por el sueldo que van a contratar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona entiende el respeto por la no intervención. Generalmente tienen miedo a intervenir. Esto pasa a muchas familias hoy en día, que por el principio del respeto a los niños apenas intervienen. Y claro, como no intervienen, lo que se da es una educación sin límites. No hay límites. Y como no tienen límites, ¿qué es lo que hacen los niños? No hay una exigencia de trabajo. Que a mucha gente esta palabra exigencia en el entorno de las escuelas libres les pone los pelos de punta. Y necesita ser exigente para que haya un espacio personal. Y entonces solo no hay límites, se dan bandadas, niños que no tienen intereses personales y que no hacen nada. Entonces hace falta mirar a cada niño, no solamente al grupo, porque estas personas cuidan de que no haya conflictos,
cuidan del grupo, pero no miran a cada niño. A ver, a detectar qué pequeña curiosidad tienen, qué pequeño interés y cómo permitirle desplegarlo. Claro, imagínate, yo qué sé, os recomiendo, hay un librito que es un cuaderno pequeñito, Ana Laura lo tiene en la bibliografía y os lo puede pasar, que es el librito de El sentido del asombro. Lo tienes, ¿no, Ana Laura? Sí, bueno, ella os da cómo conseguirlo, porque es un libro preciosísimo, es un cuadernito, se lee en media hora, ¿eh? Esta mujer es una mujer que tiene un sobrino que se queda huérfano y ella lo adopta. Y ella le va a acercar a lo que ella ama, que es la naturaleza. Entonces ella piensa, ¿cuándo llevarle al bosque a su sobrino, que es muy pequeñito? Pues no piensa un día de sol, primero analiza, porque conoce la naturaleza. Claro, y nosotros pensaríamos, pues ¿cuándo llevarle al bosque al niño? Es pequeñito, pues un día que haga sol, que haga buen clima, y ya sabe que ahí no se ve nada, no se ve en la naturaleza, se ve cuando llueve, cuando hay lluvia, salen los animales y se les ve. Y entonces le lleva al bosque y le deja en el bosque con ella detrás, le ha llevado bien abrigado, claro, para que no se resfríe, con botas de agua, y le lleva al bosque. Y se fija en que él no se fija en las grandes masas de árboles, ni en las plantas grandes, ni en las flores, se fija en los insectos pequeñitos. Entonces, ¿sabéis lo que hace? Le da una lupa. ¿Veis? Está atenta a sus necesidades, detecta su pequeña curiosidad, entonces saca una herramienta que le sirve para mirar bien esos insectos pequeñitos. Esto es lo que hay que hacer, detectar. Claro, si un niño, por ejemplo, en la lectura y la escritura, mirad, una vez un profesor de universidad que hizo un curso de formación con nosotros, nos contó, bueno, todo esto está muy bien, pero yo no lo creo, nos dijo. Bueno, ¿que no lo crees? Pues porque yo en mi casa esto veo que no es así. ¿Cómo? A ver, explícanos. Pues mira, tengo una niña de 3 años y yo leo todas las tardes el periódico en casa. Entonces ella cuando me ve que me siento con el periódico en casa, viene corriendo y se coge un libro, una revista, cualquier cosa y se pone a leer. Y claro, a veces se pone a leer con el libro al revés. Y yo lo primero que hago es ponérselo del derecho. Primer paso en falso. Ya se ha adelantado a un descubrimiento que no hay que hacer. Vale. Y en segundo lugar, estamos los dos tan a gusto. Y en un momento dado me dice, Aita, ¿qué pone aquí? Entonces yo se lo digo. Y entonces sale corriendo y no quiere saber nada ya. Y así pasan a lo mejor 3 semanas, hasta que vuelve a sentarse conmigo, le vuelve a decir, Aita, ¿qué pone aquí? Se lo digo y sale corriendo. Así como va a aprender nunca. Entonces, claro, como ya tenemos poco de experiencia, le preguntamos, vale, y cuando tu hija te señala con el dedo, ¿qué te señala? Dice, pues hombre, me suele señalar una palabra. Vale, ¿y tú qué le lees? Entonces ya empieza a dudar y dice, hombre, pues yo le leo de punto a punto. Lógico, ¿no? Y digo, no, no te has atenido a lo que te ha preguntado. Te has ido a tus necesidades. No le has mirado a ella, no has entendido lo que te está pidiendo. Te está pidiendo una palabra y no le estás permitiendo hacer conquistas porque le propones una conquista tan grande que excede su capacidad. No le dejas ir a su paso. Claro, esto os parecerá muy simple, pero es que yo lo viví en mis propias carnes. Mirad, os contaré la anécdota. Yo estaba con Arno haciendo un curso en el que Arno me llevó a Suiza a dar un curso sobre la formulación en arcilla. Bueno, entonces yo describía muchas piezas de arcilla. En este cantón suizo se hablaba el alemán, así que yo tenía una persona que me traducía. Yo decía una frase corta y la traductora la traducía al alemán. Yo la decía en castellano, claro, porque de alemán no tenía ni idea. Y entonces, en esto estábamos que, claro, entre el Guten Tag y el Guten Tag por la mañana y todo el mundo hablando en alemán, pues a mí se me picó la curiosidad del alemán, ¿no? Entonces empecé un pequeño juego. Consistía en que yo, la frase corta que decía para que me tradujeran, la empezaba con la misma palabra con la que la terminaba. De tal manera que yo podía identificar cómo se decía, por ejemplo, pues no sé, pierna en alemán, o hola, o yo qué sé. Bueno, en este juego estaba
claro, que encima esto me iba creciendo en mí, este interés por el alemán. De vez en cuando le preguntaba a Arno una palabra cuando estábamos comiendo, ¿cómo se dice en alemán esto? Yo me iba haciendo con mi pequeño tesoro de palabras en alemán, frases que me encantaba. Y un día, bueno, y además de esto, os tengo que decir que yo, os imagináis cómo en los años, ¿qué años serían estos? En los años 90, ¿cómo se pagaba el franco suizo? ¿Cómo se pagaba una conferencia en Suiza? Si yo aprendía alemán, me podía forrar. Me hacía rico en Suiza dando conferencias. Así que yo tenía intereses objetivos, subjetivos, un montón de intereses, ¿no? Y, claro, me apetecía contactar con la gente, hablar con la gente, o sea, tenía intereses sociales también. Bueno, pues un día estaba yo comiendo con Arno y estaba comiendo con nosotros la persona que había organizado esos cursos en Suiza, ¿no? Que era alemana. Y en esa comida yo hablaba con Arno, hablamos los tres en francés. Y yo en un momento dado le pregunté a Arno cómo se decía una palabra. Recuerdo que fue la palabra cabeza. ¿Cómo se decía cabeza en alemán? Entonces, esta mujer, que era la que organizaba este curso, pues creo que se sintió como orgullosa de que a mí me interesara su idioma natal, ¿no? Entonces va y me dice en francés, ¿te está interesando el alemán? Pues mira, y empieza a decirme en alemán, frente, ojos, nariz, boca, barbilla, 5 palabras. Y de repente yo intenté, en una fracción de segundo, intenté retenerlas todas. Y me di cuenta que no podía. Y dije, nunca podré con este maldito idioma. Me arruinó mi juego. A un adulto que tiene intereses objetivos, subjetivos, para aprender un idioma, se cargó mi aprendizaje del alemán, que hubiera seguido, y no lo seguí, a cuenta de esta intervención de una persona que se adelanta a mi proceso con 5 palabras. ¿Qué no haremos con los niños? O sea que es muy importante mirar a los niños, detectar sus necesidades, poner límites, equilibrar lo colectivo con lo personal. Es decir, hay una tarea muy importante que hacer para poder que haya una educación y que sea creadora y que no sea pues un cuidar a los niños que corren, juegan y que va pasando el tiempo y no tienen intereses personales. No sé, Claudia, si te respondo suficiente. Me podría alargar mucho más, pero no. No, sí, muchísimas gracias. Es que yo quisiera que sigas y sigas. Hombre, esta gente tendrá que ir a comer, ¿no? ¿O qué? ¿O no hay hambre? ¿Nos toca comer ahora? Ya son casi la 1. Sí. Sí. ¿A qué hora coméis ahí? 2, 3, 4. O Todo el día. algunas personas tendrán que hacer la comida. O no Algunas se la comemos, hará, da pero igual. otras se la tendrán que hacer. Sí, también. Dice Bueno, Ani pues que sí. no importa, no hay hambre, podemos seguir escuchando. Bueno, si hay alguna cuestión más, no hay, puedo seguir. ¿Cuánto tiempo pasan a la semana las personas? 1 hora y media. ¿eh? En el taller, 1 hora y media. Claro. Pero este trabajo, claro, se puede hacer 1 hora y media con gente que viene a pintar, a modelar o a bailar. Con nuestras hijas eran 24 horas diarias. En la escuela pues son 5 o 6 horas diarias sin contar los fines de semana. O sea, depende. Este tipo, si os dais cuenta, lo que estoy llamando educación creadora fundamentalmente es un tipo de relación que libera a las personas. Y este tipo de relación se puede establecer con cualquier persona en cualquier ámbito y con cualquier pretexto. En Barcelona, una chica que terminó un curso de formación se iba muy contenta y dice, Miguel, me voy encantada, pero yo no tengo nada que ver con la educación, pero yo esto me lo llevo a mi peluquería. Y este tipo de relación la han establecido personas que se han formado con nosotros y están en el ámbito sanitario, en centros de rehabilitación, en hospitales, o están en empresas y es la relación, y han cambiado su relación con sus empleados o su relación con sus jefes.
Este tipo de relación se puede llevar a tu suegra, a la relación con tu suegra, o con tu madre, o con tu pareja, o con tus hijos. Es decir, es un tipo de relación, Fijaros, hoy en día, no sé, en Latinoamérica, aquí en España, a raíz de la pandemia sobre todo, se habla mucho de las relaciones de cuidados. Pero las relaciones de cuidados no se especifican, no se establecen claramente. La relación de asistencia es una relación de cuidado del otro. Una relación de cuidado del otro, fundamentalmente. Y es una relación de cuidado del otro desde una persona que se ha formado y que no se deja manipular, que sabe establecer límites, no permite que ese tipo de relación degenere en un dejar hacer, porque veis que la educación creadora no es un dejar hacer, no es un laissez-faire, no, para nada tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con una educación sin límites. En la educación sin límites los niños se pierden. A veces parece que el libertinaje molesta al educador, pero el problema es que los niños se pierden en una relación sin límites. No se pueden encontrar a sí mismos. Y nosotros pretendemos todo lo contrario, que puedan encontrarse a sí mismos, claro está. Y a partir de ahí crecer. Porque muchas veces me preguntan, hombre, en una relación de cuidados, ¿no temes que abusen de ti? No pueden, porque un educador en educación creadora tiene una formación que le hace saber estar en el lugar donde tiene que estar. Y no se deja empujar para un lado o para otro. Una relación de cuidado, como es la relación de asistencia, impecablemente hecha, es contagiosa. Porque niños, niñas y adultos la asumen en su relación con otras personas. Así que es contagiosa. Bueno, ¿alguna cosa más? Tenéis bastante para digerir, creo. Pues nada, ya habrá otra ocasión para continuar. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias, Miguel. Venga, Gracias. pues Gracias. agur. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vale, agur. Gracias. ¿Hay una mano por ahí? Ah, no, vale, es Gerardo, vale. Aplausos. Vale. Sí, es que no distingo bien yo los iconos estos. Vale. Pues, ¿eres tú la anfitriona? Vale, entonces yo puedo salir entonces, ¿no? En ese momento eres tú, así que, bueno, todos podemos ir saliendo. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Vale, pues Gracias. nada. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias a vosotros. Listo. Listo. Gracias. Ahí te van a tocar, ¿eh? Ah, sí, está bien. Ya se acabó.